por las plantas nativas, pero me gustaba mucho cocinar, pero yo no. Yo mismo mis cargos desempeñosos, mis obras, voy a hablar de mis obras. De mis obras, por ejemplo, fueron Pachacute y Yupanqui, pesos de medidas en el Perú prehispánico, Curaca, sucesiones Costa Norte, los ascendencias de Pumachauca, etnia y sociedad otoperuana prehispánica, señores indígenas de Lima y Canta, recursos naturales renovables, pesca, y estructura andina del poder, ideológica religiosa, la mujer, la época prehispánica. Prehispánica. Ahora yo les hablaré de... hice una entrevista de que fui a mis 92 años, que soy una chola por acá. A mis 92 años, con una actividad incidente venera por muchos lectores, sobre todo los jóvenes, quienes reconocen mi peruanidad, no de palabras, sino construirla con hechos, con labor y con su vida diaria. Muy firme, siempre he expresado mis pensamientos con total libertad. Cuando hace unos años me compré un libro suyo, y yo solía enfrentar al autor. Este me pidió disculpas y ahora afirmo que no me gustaba el coro. No entiendo. Yo respondo como una investigadora de procesos históricos con la verdad. Mi frente amplia, con ojos y canas sembradas en su cabellera y de repente su voz. Desde muy niña, la mayor parte de mi infancia la pasé en Francia al lado de la boda de mi hija. Yo creo que estamos hasta las patas en la educación. Todo lo que enseña la historia en los colegios no sirve, porque solo en la universidad se aprende la verdadera historia. Se aprende la verdadera historia crítica como si fuera uno de sus alumnos, y yo le he sido, porque en la universidad su libro de historia del Tahuantinsuyo es lectura obligatoria, porque me explica que no es posible que los libros de historia de los colegios enseñan sobre una maravillosa imperio incaico que después fue derrotado en Cajamarca por un puñado entre los dos hermanos, Huasco y Atahualpa. En el factor desconocido en los grandes señores andinos que querían sacudirse del Inca porque le habían quitado sus mejores tierras y se sentían despojados. Y le llega a Pizarro y lo vio. Ante yo, la historia autodáctica que remisió el pasado andino con sus libros, aspiramos a ser un país íntegro, pero es imposible si no se nos enseña la verdadera historia. Porque yo soy una chola política, comenta y sonríe, y su risa contagiosa, preciosa con preciosa con una autoridad histórica, que la mayoría de peruanos piensa que la palabra cholo es de origen quechua o aymara, pero no es así, porque las crónicas narran que los españoles entraban por el norte y no se encontraban primero con los mochis, quienes en su lengua tenían cholú, que significaba muchacho.
Tal vez ellos para llamar a los chicos usaron cholu y ahí de paso a cholo, que no tenía nada de migrante. Todos somos cholos, las razas puras no existen en el mundo. Cholo solamente peruano y nos diferencia de otros países. Acá mucha gente se ofende, solo a través de la historia podemos superarlo. Al menos mis descuidos aparecen los saltos temporales, primero con desnudo y después son más obvios. Entre los recursos de la doctora me reveló de un ingrediente especial que a sus investigaciones fue la cocina, los platos franceses que le preparaba el historiador Raúl Porro Valencia servían para obtener información bibliográfica. Luego de la cena, él estaba muy de buen humor, que me comentaba de los libros que me faltaba revisar. Para completar mi investigación hay que tener un poco de psicología masculina. Comenta que desde niña en Europa tuve sentimientos encontrados porque su padre le hablaba de Polonia. Me hablaba de Polonia y mi madre me hablaba de Perú. De muy joven era terriblemente tímida porque me crié en una finca francesa y no conocía niños con quien jugar. Ya grande en Perú, por la timidez tenía vergüenza de hablar en público y no podía decir mi nombre y menos mi apellido. Dice, sin embargo, tuve que superar este problema cuando me nombraron agregada cultural del Perú en España. Y por este cargo tuve que confesar no se amilaba, ante nada lo superé. Soy terca en las investigaciones también, hay que repetir todo. Dice que antes de ir a España, viajé en el leproso de San Pablo, que queda en Loreto. Me embarqué en una lancha y durante las 24 horas que duró el recorrido disfruté el rumor del río de Amazonas y el anochecer. Antes de dormir observé el insistente vuelo de las luciérnagas en las riberas. Otro viaje inolvidable que lo hice junto con mi esposo Aurelio Discanseco. Viajaron en camión Oxapampa, encima de las costas de café. Fue un viaje en trocha con despertar a la selva, con el olor del café y los granizos de aves, una noche romántica y recuerdo. Mis estudios propios fueron en la década de los 50. En mi diseño de investigación histórica tuve que superar 3 obstáculos: ser mujer, ser autodidacta y estudiar el mundo andino. Muchos aconsejaban que dejara de estudiar estudios andinos y que mejor uniera un cuanto y cuánto hubieran empezado a ganar luego de la Ichubamba y victoria de Inca que contó durante el origen de los soldados de Perú.